Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi presentación de mi trabajo de línea del tiempo. Saludos, profesor César Augusto Ruiz Marcial y público en general. Mi nombre es José Olivera Castellanos, alumno del primer grado Grupo E de la Escuela Secundaria Federal número 5 Narciso Basol. La larga historia de una molécula, el ADN. Así comienza la larga marcha de la historia del ADN. Hace alrededor de 9.500 años antes de Cristo, más o menos unos 2.500, la agricultura humana se inicia en la región del río Amarillo, en China, y en fértil Media Luna de la Mesopotamia. Se domestican y cultivan las cepas de arroz, mijo, los pastos y las lentejas. Alrededor del año 350 a.C., el gran Aristóteles en Grecia escribe La generación de los animales, en el que propone que el macho contribuye con el plan y la hembra aporta los materiales. Con su construcción, por primera vez, la raza humana habla de un plan a proyecto asociado a la formación de un ser vivo. 13 largos siglos de silencio hasta que en 1600 después de Cristo se propone la generación espontánea de un pequeño ser preformado en una mágica fuerza particular, lo vital, y en nuestro caso homóngulo, por el año 1840 después de Cristo. El descubrimiento del microscopio permite evaluar el desarrollo de huevo fecundado, adiós homóngulo, y experimentalmente también se elimina la generación espontánea, adiós fuerza vegetal, y el axioma hacer omnis vivos ex vivo. Por el año 1866 después de Cristo, un monje curioso descubre las leyes de la herencia de las arvejas y concluye en forma poco explícita la existencia de los factores y leyes de la variación de los caracteres individuales. La solemne comunidad científica oficial ignora los factores ocultos y las leyes del padre Gregorio Mendel, el fundamento científico de la genética. Por el año 1869 después de Cristo, un médico y químico estudia la composición de un núcleo de las células, y así Friedrich Michel aísla una sustancia propia que bautiza como nucleina, que rápidamente se demuestra que es también un ácido por el que rompe en la historia del hombre el ácido nucleico. En 1895 después de Cristo, Darwin publica su origen de la especie como el análisis de la progresión por adaptación de los seres vivos, sin mención alguna al fenómeno de la herencia. En 1902, un médico archivado Garrod estudia algunas enfermedades que se heredan en ciertas familias, acatando las leyes de Mendel, y crea el término de los errores congénitos del metabolismo, identificando los rasgos generales de las enfermedades asociadas de las herencias. En 1903, un citólogo descubre las unidades variadas que se ven durante la división celular y que son fácilmente tenibles, y las proponen como las unidades celulares que transportan los factores mendelianos, aparecen así como los cromosomas. En que ese mismo año otro citólogo, Bot-Berit, demuestra lo que cromosomas no desaparecen entre los periodos de la división celular, sino que está presente siempre en toda la célula y solamente se engruesa y se hacen visibles durante los mitosis. En 1904, William Van Denson reconfirma todo lo descrito por Mendel, enfatizando el carácter predecible del modo de la herencia inscritos en la célula. Esos factores o elementos hereditarios son bautizados como genes y el estudio de la herencia como genética. En 1908, y en forma independiente, un matemático Hardy y un médico Weinberg derivan una fórmula algebraica sencilla que explica el modo de acción de los genes en los grupos de individuos. Se extienden así las leyes de Mendel desde los individuos
a las poblaciones y se puede aplicar la genética mendeliana a la teoría evolutiva de Darwin. Un embriólogo, Ud Morgan, en 1910 descubre un par cromosomas que se asocian el dimorfismo sexual de las moscas de la fruta, solo un par que diferencian a los machos y las hembras. Este descubrimiento establece las bases genéticas de las diferencias biológicas entre los sexos. En 1913, Morgan y unos estudiantes crean el primer mapa genético al demostrar la ubicación de sus 6 factores somáticos en los genes sexuales de la mosca de la fruta. Alrededor de 1927 se demuestra a Muller que la irradiación con rayos X inducen cambios genéticos permanentes que respetan las leyes mendelianas. Aparecen así las mutaciones y es posible manipular en forma experimental la estructura genética de una especie. En 1928, un médico y microbiólogo, Griff, demuestra que es posible transferir de una cepa microbiana a otra misterioso factor asociado a la capacidad de generar una letal neumonía del ratón del laboratorio. Este factor se asocia a la genética de la bacteria, cumpliendo con las leyes de Mendel, su estructura en una gran incógnita. En 1929, un bioquímico curioso, Levene, analiza el ácido nucleico de Michel y en él describe una molécula de oxirribosa, bases nitrogenadas ericiclas, de las que se llamarán bases del ácido nucleico o nucleótidos. 1944, un trío de investigadores demuestran de una manera convincente que el factor de transformación genética de Griff es el ácido nucleico y no la proteína bacteriana. Para ello preparan factor de Griff puro y lo tratan con enzimas y que destruyen solo proteína o ácido nucleico. Solo cuando se destruye el ADN genética de la bacteria, resultados que favorecen la idea del ADN es el factor de transformación genética. En 1949, un bioquímico notable, Linus Pauling, interesante en la genética, reconoce en una enfermedad hereditaria, la anemia celular falciforme, un derecho puntual en la estructura de la hemoglobina y permite sospechar que algunas formas la información genética es capaz de determinar la estructura de las proteínas. El ADN de los genes determina la estructura de una proteína funcional. En 1950, otra pareja de bioquímicos demuestran que para los virus que atacan a las bacterias, lo fundamental es la inyección de su ADN dentro de las bacterias. En un análisis cuidadoso, en 1952, estudian la composición de varios tipos de ácido nucleico y encuentran cantidades iguales, algunas bases nitrógenas. En el mismo año, 1952, en Inglaterra, un físico dedicado a la cristalografía y sus discípulos revelan que la estructura espacial de algunos cristales de ADN húmedos es respectiva, retirándose una estructura en el espacio. En 1953, un físico y bioquímico proponen un modelo molecular doble de la estructura del cristal del ADN, desencadenando la biología molecular moderna. El 25 de abril de 1953, la revista científica Nature de reconocida excelencia publicó el artículo breve en que, forma escueta, se sugiere una nueva estructura molecular. Grandes progresos en la medicina de los últimos 50 años se han producido gracias
al descubrimiento de la molécula del ADN. Durante el año 2003 se completó el análisis secuencial de toda la molécula del ADN humano. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.